hablemos un poco políticamente de lo que significa esta sentencia, porque ya tú has dado todos los datos referentes a lo que es la sentencia, las condenas que se le ha dado, en fin, pero ¿qué fue Alejandro Toledo? ¿Qué representó Alejandro Toledo? Alejandro Toledo gana la elección del 2001, tomando como referencia lo que es romper el gobierno autocrático, digamos, de Alberto Fujimori, casi 10 años de gobierno, y tenía la esperanza de ir recobrando lo que es la institucionalidad democrática. En general, el gobierno de Toledo, algunos lo pueden calificar de bueno, algunas cosas como, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dejó libertad a sus ministros para que pudieran trabajar en algunos campos, como por ejemplo el ministro Carlos Brus, en el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, incluso Alejandro Toledo, luego de su gobierno, regresaba al Perú, incluso fue candidato a la presidencia, pero nadie tenía en mente, nadie sospechaba lo que habría debajo, es decir, estos pagos de coimas según lo que ha dicho el Poder Judicial. Entonces, ya el 2016, diciembre del 2016, comienza a cernirse la desgracia, podríamos decir, sobre la vida política de Alejandro Toledo. ¿Qué pasó en diciembre del 2016? La empresa Odebrecht confiesa en Estados Unidos que ha pagado sobornos en algunas obras en Latinoamérica y entre ellas señala que ha pagado sobornos para la concesión de la carretera interoceánica, tramo 2 y tramo 3, que son los casos por los cuales se ha juzgado hoy aquí, se ha leído este adelanto de sentencia, Cari. Pero ¿te parece? Vamos a escuchar lo que dijo básicamente la ponente, la señora Inés Rojas, que ha tenido una lectura bastante dilatada, también criticada, ¿no? Porque ha tenido algunos vacíos, en fin, pero vamos a escuchar el momento culmen cuando se le da estos 20 años y 6 meses a Alejandro Toledo por estos delitos por la carretera interoceánica tramo 2 y tramo 3. 2. Fallamos condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal, en calidad de autor de la comisión del delito y también en calidad de autor del delito de lavado de activos, delito previsto y sancionado en el artículo 1 de la Ley 27.765, en agravio del Estado. En consecuencia, se le impone 9 años de pena privativa de libertad por el delito de colusión y 11 años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos. Y el pago se le impone 242 días multa que serán calculados de acuerdo a su ingreso diario, esto por mandato legal. Y también se le impone 3 años de inhabilitación prevista en el artículo 36.2, consistente en la incapacidad de optar por un cargo público. En suma, se le impone 20 años de pena privativa de libertad, 20 años 6 meses de pena privativa de libertad, la misma que será computada a partir del 23 de abril del año 2023. La misma que finalizará el 22 de octubre del año 2043. Asimismo, se impone a los señores Sergio Rafael Bravo Orellana la pena privativa de libertad de 9 años por el delito de colusión y la pena de inhabilitación prevista en el artículo 36.2 del Código Penal por el periodo de 3 años. También se impone al señor Alberto Javier Paz Cofón Quevedo la pena privativa de libertad de 9 años por el delito de colusión, la pena de inhabilitación prevista en el artículo 36.2 del Código Penal, consistente en la incapacidad para obtener cargo público por
3 años. Asimismo, se impone pena privativa de libertad al señor José Fernando Castillo Dibós de 14 años y 6 meses a razón de 6 años por el delito de colusión y 8 años 6 meses por el delito de lavado de activos, que hacen un total de 14 años 6 meses de pena privativa de libertad. Muy bien, Juan Carlos, justamente estamos escuchando la sentencia de la sala, que como bien precisas fue dicha a través de una relatora, la señora Inés Rojas. Importante precisar que en el caso de Alejandro Toledo se habla de 20 años y 6 meses de prisión efectiva que tiene que cumplir. Pero en el caso de los que fueron parte del directorio de Proinversión, Juan Carlos, Sergio Bravo, Alberto Pascofón y Fernando Castillo Dibós, recibieron una prisión suspendida. Se explicó el por qué. Vimos también al fiscal José Domingo Pérez hablar sobre este punto, porque evidentemente ellos no van a ir a prisión, pero sí han tenido una sentencia en esta primera instancia. Así es, se han dado penas para las personas que tú has mencionado, Pascofón, en fin, de entre 14 y 9 años. ¿Por qué se les ha suspendido la pena? Porque han tenido una buena conducta procesal, es decir, han asistido a las audiencias, se han apersonado, se han puesto a derecho, y como la sentencia aún está por confirmar, es decir, falta que una segunda instancia refrende o de alguna manera reafirme esta primera condena, esta primera sentencia. En el caso de ellos, de estas 3 personas que tú has enumerado, se les ha suspendido la condena hasta que ya esta sentencia sea firme en segunda instancia, y por esto se les ha suspendido la pena, es decir, no van a ser sometidos a prisión, no van a ser recluidos, no los va a buscar la policía y los va a meter a la cárcel, sino que van a comparecer en esta segunda instancia, y si es que ya en esta segunda instancia la sentencia se torna firme, purgarían estas penas. Claro, la segunda instancia también podría variar las penas, ¿no? Pero digamos, básicamente ese es el motivo, ¿no? Se ha suspendido porque buena conducta procesal y falta que la sentencia sea firme en el caso de estos 3 últimos que acabas de mencionar, Cari. Así es, Juan Carlos, conducta procesal que no tuvo Alejandro Toledo porque tuvo que ser extraditado después de más de 4 años de un proceso bastante engorroso, en la que finalmente el 23 de abril del año pasado tuvo que regresar al Perú después de todo lo que significó para el Ministerio de Justicia extraditarlo de Estados Unidos. Pero tenemos más información, Juan Carlos. ¿Qué te parece si compartimos con el público las imágenes del grupo de simpatizantes que llegaron a los exteriores de Barbadillo justamente para darle un aliento, un respaldo a Alejandro Toledo en lo que ha significado la lectura de este adelanto de sentencia? A ver, escuchamos un poquito de qué era lo que se escuchaba en las tardes, horas antes de esta lectura. Ahí está, con la bandera de la chacana, representativo, Juan Carlos, lo que significa la presencia también de un grupo de personas, ¿no? Como tú decías, lo que fue el gobierno de Alejandro Toledo no tenía mayor, digamos, conocimiento de los actos de corrupción que se habían cocinado durante su gestión, con la entrega de la Buena Pro de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur, que se le entregó a Odebrecht a cambio de unos 35 millones de dólares, ¿no, Juan Carlos? Sí, eso es lo que se ha señalado por parte de la sala. Claro, Alejandro Toledo fundó su partido, Perú Posible, pero el hecho de que no permaneciera en el Perú le restaba consistencia, ¿no? Es decir, un líder de un partido que no vive en el país donde pues tiene su partido político, eso le resta fuerza porque, digamos, los partidos pues son básicamente, responden a la cabeza, ¿no? Es decir, responden a su líder, responden a la persona que los encarna. Por ejemplo, en su momento Alan García, para el fujimorismo la propia Keiko Fujimori o Alberto Fujimori, en fin, ya que él radicaba en Estados Unidos, su partido como se fue diluyendo y ya no tuvo la fuerza política. La imagen es clara, como tú la has mostrado, Cari, es decir, una raleada manifestación, sí. Pocas personas, vimos a Doris Sánchez, por ejemplo, que fue alguna vez congresista de Perú Posible,
y después no más figuras políticas de su gobierno, o que estuvieron en su gobierno, o que pasaron por su gobierno, por ejemplo, Carlos Bruz, que fue un importante ministro, el propio Juan Cheput, que fue ministro de Trabajo, en fin, ya perdió consistencia, ¿no? Entonces el apoyo político que podía gozar Alejandro Toledo era más bien pobre, débil, y claro, lo que tú mencionas, en el sentido de que no se conocía estos pagos a Odebrecht, que ya luego en el 2016 se manifestaron, eso ha terminado o terminó de diluir un poco la figura de Alejandro Toledo, que pues tuvo en algún momento hasta 9% de aprobación, Cari, es decir, una aprobación muy baja. Sin embargo, se pudo sostener porque hizo alianzas en el Congreso, cosa que ahora pues es bastante complicado, ¿no? Impensable de alguna manera. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por los detalles. Ahí está, has estado presente en lo que ha sido la lectura de este adelanto de sentencia que entiendo se va a dar el 31 de octubre a las 10 de la mañana, la lectura completa de lo que significa, horas de horas, supongo yo, el folio de esta sentencia real, que va a terminar en lo mismo, 20 años y 6 meses de prisión efectiva para Alejandro Toledo. Tuvimos hoy a las 2 de la tarde, porque eso sí, comenzó hora puntual, 2 de la tarde y ha concluido pasada las 6 de la tarde, 6:20, 6:25, estamos hablando de más de 4 horas. No nos queremos ni imaginar cómo será de maratónica la lectura completa de la sentencia.